fechas de difuntos, en esta fecha de Halloween. Ya sabéis, esa moda que ha venido para quedarse, ese truco o trato, que curiosamente partió de Europa, yendo a las Américas. Allí se transformó el nabo que se utilizaba aquí y volvió como una calabaza. Algún día hablaremos de ello, algún día. Pero hoy Macarena nos visita de nuevo aquí en el Rincón de lo Arcano para hablar de las culturas funerarias, de la cual tenemos una representante, una aficionada a este mundo, como es nuestra querida Macarena Rosa, que damos de nuevo la bienvenida al Rincón del Arcano. Macarena, bienvenida. Un placer estar aquí de nuevo en el Rincón de lo Arcano. Hacía tiempo que no hablábamos, pero aquí estamos de nuevo. Esta vez, como digo, vamos a hablar de las culturas funerarias, porque si de algo se te puede conocer, los que te seguimos en redes, en Twitter, son esa serie de fotografías que haces relacionadas con esta cultura funeraria. ¿De dónde viene esta pasión a esta cultura funeraria? Agárrate a la silla, porque esto, a ver, yo siempre he sido una persona que me ha interesado mucho pues los cementerios, la cultura funeraria, pero nunca le había dado importancia, nunca me había dedicado exhaustivamente a ello, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando comencé esta vorágine divulgativa, yo hacía una sección en el podcast de Hombres de Negro Uh-huh. que se llamaba Mujeres del Misterio. Y la primera mujer de la cual hablé fue de Carol Ramis. Ella, bueno, era una mujer de la alta alcurnia barcelonesa, que ella, bueno, se dedicó a la ufología o al esoterismo. Ella decía que estaba reencarnada desde hacía 10.000 años, tal, bueno, tenía un poco de todo, ¿no? ¿Esta mujer de qué época es, perdona? Para que la gente Y pueda... ella murió en 2009, quiero recordar, 2008-2009. Ella estuvo activa durante los años 70 u 80. Uh-huh. Toda esta primera generación de ufología era muy amiga de Antonio Rivera, por ejemplo, Uh-huh. y estuvo en el Centro de Estudios Interplanetarios también. Uh-huh. Fue la primera mujer a la que yo dediqué pues, un hilo de Mujeres del Misterio y un programa. Total, que haciendo esta investigación encontré su lugar de defunción, ¿no? Que es el cementerio de Sant Gervasi aquí en Barcelona. Uh-huh. Y dije, pues voy a ir. Digo, le voy a mostrar pues, mis respetos, ¿no? Porque, digo, me siento muy unida a ella, ¿no? Uh-huh. Y nada, me fui al cementerio y tal. Y con lo que me encontré fue con un nicho sin lápida, sin nombre, sin absolutamente nada. Es un nicho olvidado, de los que digo yo. ¿Y Que cómo sabías? ¿Cómo sabías que era ella? En cementerios de Barcelona hay un buscador de difuntos. Si Ajá. tú sabes el nombre y los apellidos de la persona, lo puedes encontrar y te dice la Ajá. ubicación de la sepultura. ¿Eso es Y así en los cementerios? normalmente sí, en los de las ciudades grandes normalmente Sí, vale. hay un Bueno. buscador. Por ejemplo, en Barcelona está informatizado hasta, bueno, desde los años 80 o así, Uh-huh. tienes todos los difuntos en la página web. Por ejemplo, yo he buscado a mi abuela y sale, por poner un ejemplo, ¿no? Ajá. Y esta mujer, pues como había muerto, había fallecido en el 2008, pues la puede encontrar. Uh-huh. Aquello a mí me dio una sensación como de pena, como de diciendo, es que yo sé que tú estás aquí porque te he buscado. Quiero decir, no, o sea, la persona que sepa que estás aquí o te busca o te conoce, o sea, saben que te inhumaron aquí. Y de vuelta, o sea, yo necesité como unos minutos de asimilación de Ya. una persona de la alta sociedad barcelonesa que había tenido tantos amigos, se había dedicado a la ufología y demás. Acabó falleciendo sola en su casa en la Diagonal de Barcelona. Quiero decir, que vivir en la Diagonal. Sí, no tengo mucha idea de Barcelona, pero las pocas veces que hemos estado, sí, la Diagonal se conoce como, no sé, el barrio Salamanca, puede ser igual en Madrid, ¿no? Sí, uno de los barrios buenos de Barcelona. Bueno, pues esta mujer acabó falleciendo sola, inhumada en un nicho sin lápida y sin nombre. O sea, no tiene absolutamente nada. No Y tenía yo familia ni...
No, la familia ya había fallecido y lo que le quedaba era una mujer bueno, pues la típica mujer que Sí. cuida, ¿no? Y Ujú. demás. Y esta supongo que será la persona que mantendrá la sepultura, no lo sé. Ujú. Bueno, total, que yo necesité unos minutos como para asimilar esto. Y me comencé a dar una vuelta por el cementerio de San Gervasi y digo, pues qué interesante aquello, voy a hacer una foto. Pues aquello también voy a hacer otra. Y desde ahí dije, yo en Barcelona tengo 9 cementerios. Digo, pues vamos a ver otro y otro y otro. Y te lleva un libro y te lleva un de esto. El cementerio de Montjuïc te lleva al Museo de Carrozas Fúnebres. Y bueno, y al final pues eso es otra de esas cosas que, bueno, mi divulgación se fue para esos lares. Y la verdad que, sinceramente, muchas de las oportunidades que me han salido a nivel divulgativo ha sido por la cultura funeraria. Quiero decir, tú sabes que yo soy un amante de la ufología, Sí, sí, sí. pero la ufología yo lo tengo como un ámbito más personal porque no he llegado a contactar o a divulgar con el público a través de ello, ¿no? Pero con la cultura funeraria, la verdad es que hay gente que, bueno, me sigue por ello, quiero Sí. decir, y muchas de las oportunidades que me han salido a mí pues han sido por este tema, ¿no? Y probablemente sea uno de los que más disfruto. Pero ya Ujú. digo, comenzó comenzó así. Quiero decir, o sea, ahora me estoy dando cuenta que a lo mejor a mí sí me ha gustado siempre los cementerios, ¿no? Si he podido visitarlos, los suelo hacer. Eh, pero no sé, yo pensaba que a lo mejor esta afición tuya por los cementerios venía igual un poquito más atrás. Digamos que esa afición tuya es un poquito reciente, ¿no? No, ya digo, siempre me he sentido atraída, Ujú. pero supongo que por la vida, bueno, pues aquello de Sí, decir no encuentro tiempo o tengo otras prioridades como para dirigirme a un cementerio, lo que sea, pero, pero siempre me he sentido muy atraída por estos temas, simplemente que nunca le había dedicado el tiempo que se merecía, ¿no? ¿qué le dirías tú a una persona que pueda escucharnos y ahora diga, pues, ¿cómo te puede gustar un cementerio? ¿No? A mí me encantan, pero bueno, hay gente que igual está escuchando o que les dé miedo el hecho de que, no sé, ir a un cementerio que les Pero pueda dar miedo. yo lo digo, es que los cementerios no deja de ser la casa final de una persona, ¿no? Y lamentablemente sí que hemos creado un mundo paranormal alrededor suyo, ¿no? Por el tema, pues eso, de que está plagado de fantasmas, que si hacemos una ouija, que si hacemos no sé qué, pero no deja de ser pues una casa mortuoria donde acaban los difuntos. Y hay que Ujú. tomárselo desde esa perspectiva. Luego, para mí, los museos, o sea, perdón, los cementerios son museos al aire libre. Cierto, Y cierto, cuanto más antiguo, cierto. mejor escultura vas a encontrar. Y si te gusta la cultura funeraria, en los museos no la vas a encontrar. Tienes Ujú. que ir a los cementerios. Y encima es Eh, que es un arte, perdona, Macarena, eh, eh, no sé, a lo mejor, no sé, también es mi manera de ver, de verlo, pero igual ir a un cementerio, por supuesto, el de Barcelona, o sea, los de Barcelona, los de Madrid tienen que ser espectaculares por la cantidad de diferentes tipos de tumbas, ornamentaciones, pero la belleza que puede tener, para mí, visitar un cementerio de un pueblo viejo, que te encuentres, no sé, tumbas pintadas con cal blanca y con una grieta que la naturaleza haya ido abriéndose camino entre ellas, deformando el suelo, deformando. No, yo lo veo como una especie de, a mí, de belleza, ¿no? De esa muerte y esa vida que se va abriendo camino de la naturaleza, me refiero, entre esas paredes, ¿no? mm. A mí me hace mucha gracia porque yo tengo un amigo que dice que en el lugar donde mejor lee es en los cementerios, Ujú. porque dice que es el lugar donde encuentra el silencio y la calma, ¿no? Yo soy muy partidaria de esto de que tú has dicho, yo soy un amante de la ruina total. Quien me sigue sabe perfectamente que yo encuentro mucho esplendor y mucha belleza en la ruina, ¿no? Es más, probablemente mi escultura favorita sea una que está en el cementerio de Montjuïc que está completamente en ruinas. Que decir, porque bueno, la piedra que se usa en Montjuïc es de la propia montaña y es una piedra muy arenosa Ujú. que no aguanta con el tiempo, ¿no? Y se va deshaciendo. No es Ujú. un mármol de Carrara, quiero decir que Mm. eh,
Y al final es eso también, el hecho de que la naturaleza vaya, o sea, coja de la muerte para vivir y demás, ¿no? Porque sí que es verdad que los cementerios, pues claro, tienen sus mantenimientos, su jardinería y tal, pero en el momento en que tú encuentras un panteón o lo que sea, si la persona no da consentimiento para que se hagan actuaciones de jardinería, eso no se toca. Ujú. Y si tú decides que la naturaleza actúe por sus propias, las únicas actuaciones que harán es cuando pueda ser un peligro para el usuario del cementerio. Ya, ya. Quiero decir, si hay una maleza o lo que sea que puede causar daños, Ujú. entonces eso sí que puedes actuar. Pues Pero estamos viendo ahí la evolución que ha habido pues en el tema de la muerte en sí. Digamos que en un principio era un tema religioso exclusivamente, ¿no? Eh, y hoy en día hemos ido pasando de ser algo religioso, digamos, a ser algo civil. No, ha habido una evolución y me imagino que en ese tipo de evolución habrá sido también, pues, no sé, el tema de los velatorios, que me gustaría que empezáramos quizás, si te parece bien, por esos temas, ¿no? ¿Cómo vamos, cuáles son las distintas fases por las que pasa, no sé, pues cuando hay un fallecimiento, ¿no? Y que a lo mejor será lo primero, digo yo, que pueden ser las distintas formas que había, pues, en los velatorios, ¿no? De antiguamente a actualmente. sí, sobre el tema del cambio de religioso a civil Mm. lo hablaremos un poquito más Sí, adelante, por supuesto. pero nosotros tenemos que pensar que los tanatorios como tal, es decir, donde nosotros vamos a velar a los difuntos, es una creación, vamos a decir, reciente. O Ujú. sea, el primer tanatorio, si no recuerdo mal, es de finales de los 60, principios de los 70. Estamos hablando de unos 50 años. Sí, sí, sí. Claro, hasta entonces la Iglesia sí que se encargaba de todo el tema de las inhumaciones y era una ganancia suya. Lo que pasa es que con el tiempo todas estas figuras, sobre todo cuando se aplicó la Real Cédula de Carlos III, Mm. empiezan a surgir las empresas y las pompas fúnebres, las casas de caridad, y entonces digamos que ya no es una ganancia de la Iglesia, sino que esto ya es un negocio. Ujú. De acuerdo, o sea que está muy bien todo el sentimiento de que todo el mundo necesitamos un entierro digno, Pero hay que pagarlo. pero hay que pagarlo, correcto. Eh, entonces el paso este de lo religioso a lo civil, bueno, también se ha dado porque la población pues cada vez es menos religiosa. Entonces los tanatorios y los cementerios también se han tenido que adaptar a estas necesidades. Quiero decir, sí que es verdad que los cementerios siguen siendo territorios cristianos, pero dentro de estos cementerios, pues también tenemos apartados civiles, apartados judíos, islámicos y demás, ¿no? En un mismo cementerio. Sí, en un mismo cementerio perfectamente pueden convivir todas estas religiones, pero sí que Perdona, es verdad. Macarena, ahora que has dicho eso, Dime. me ha recordado, a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Sí, es posible que haya antiguamente, es que no sé si en el cementerio de aquí, de mi localidad, tengo el recuerdo de decir que hay una parte que incluso no está en tierra ni en nichos, sino está encima de lo que es el muro que rodea el cementerio. Hay una parte superior, la entrada, en la que decían que ahí estaban los entrados los niños no bautizados. ¿Es posible? O sea, que también tengo un apartado, digamos, los niños no bautizados. Bueno, hay cementerios que sí que es verdad que tienen como su parte civil, vamos a llamarlo civil porque tampoco creo que sea la palabra más adecuada, pero es la gente que no, que fallecía fuera del amparo cristiano. Entonces tenemos Ujú, los sí. niños no bautizados, los Los suicidas, suicidas, eso es, eso es. gente que practicaba otras religiones y entonces los cementerios dedicaban este pequeño espacio para poder ser inhumados. Por ejemplo, en Sabadell, de donde yo vivo, hay una pequeña parte, ¿de acuerdo? Pero son o sea, está muy dejado. Quiero decir, lo que pasa es que el ayuntamiento decidió poner como una placa y dijo en este lugar se inhumaban las personas, eh, bueno, pues eso que no, que la iglesia no aceptaba que fueran inhumadas en territorio cristiano. Y Ujú. probablemente, dependiendo de las dimensiones del cementerio, pues en unos lados es un terreno y en otros es, por ejemplo, pues eso, una parte a lo mejor más arriba
de los nichos o lo que fuera, pero sí, probablemente, no sé si en todos, pero por lo menos yo lo he visto en varios, por ejemplo aquí en Sabadell lo he visto, en Manresa también lo he visto, y en varios cementerios también. Entonces, como hemos dicho, ¿no? Tengo el recuerdo de niño, incluso recientemente he hecho una serie de llamadas a raíz de este programa que queríamos hacer sobre el tema de estos ritos que hay que hacer, de estas costumbres que había que hacer con el tema de los fallecidos. Y recordábamos, me recordaban que antiguamente, por ejemplo, cuando había un fallecido, pues era en casa, en la casa del fallecido, lo tenían allí en la cama y la gente iba entrando y saliendo a dar el pésame a la familia y se velaba pues igual durante todo un día, una jornada completa, día y noche, con personas alrededor, pues llorando más o menos, comiendo, y que, bueno, digamos que dentro de lo malo, pues el hecho de tener ahora tanatorios, digamos que ha librado un poco de esa angustia que puedas tener en tu domicilio para pasar a algún lugar un poquito más frío y más, no sé, higiénico, digamos, vamos a decirlo hoy en día, pero antiguamente no era así, ¿no, Macarena? Mira, para que te hagas una idea, el Ateneo de Madrid, esto fue creo que en 1901-1902, comenzó a hacer pues, la encuesta del Ateneo, que decidió recoger todas las costumbres y tradiciones que habían en torno al nacimiento, al casamiento y a la muerte, ¿de acuerdo? Entonces lo convirtió en unas fichas y, y si no, creo que están en el archivo de Madrid o algo así. Bueno, para que te hagas una idea, se crearon alrededor de 18.000 fichas. Sí que es verdad que hay muchas que están perdidas, sobre todo las de muerte, pero esto nos hace una idea de que en cada pueblo, en cada ciudad, pues podía haber una costumbre totalmente diferente cuando se velaba a los difuntos en casa. Y todo esto lo hemos perdido con los tanatorios. Quiero decir, ahora, pues a lo mejor sí que nos dejan dar unas palabras, ¿no? O hacer, pues llevar una orquesta o lo que sea, Sí. pero antes digamos, o sea, cuando se hacían los velatorios en las casas, la decoración, las costumbres, el protocolo, es que era totalmente distinto. Y me da mucha pena que, sinceramente, me da mucha pena que se haya perdido, porque creo que era una manera para mí bonita, vamos a decirlo así, Sí, de honrar al sí. difunto, ¿no? Eh, la verdad que esto se hacía, bueno, antiguamente los velatorios se hacían en las casas. Claro, depende de la casa, pues a lo mejor solo tenían una estancia y era pues a lo mejor en el salón, si tenían un dormitorio se hacía en el dormitorio. Eh, y se intentaba decorar de negro, ¿de acuerdo? O sea, con telas, con ropajes o con trapos negros. Si tenías cenefa, claro, es que esto depende de la economía de cada familia, pero había gente incluso que podía colocar cenefas o trapos más bellos, digamos, ¿no? Y esto se colocaba en toda la estancia. Ya sabemos que el negro es el Sí. color por excelencia del luto, ¿de acuerdo? Y si teníamos cuadros o fotografías, la fotografía es entendido como un invento más moderno, pero si teníamos cuadros o fotografías, sobre todo del difunto, había que cubrirlos con tela negra también, o si no, invertir el, el Sí, cuadro, ¿vale? Para que no se viera la imagen del difunto. yo tenía Por, intención, o sea, idea, perdón, de que eso sí, se hacía también con los espejos. ¿Puede ser? Sí, es que los Ujú. espejos tienen otro trato. Ajá. Eh, lo que pasa es que todo esto se intenta evitar la mirada del difunto, ¿de En acuerdo? vida. En vida y para ayudarle al tránsito, digamos, ¿no? Es decir, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda a que tu alma llegue al más allá, pero por favor no te quedes aquí, ¿no? Es un poco el resumen, ¿no? Había No un quere- caso, había un caso, es que también es de eso, que creo que tampoco se podía entrar las mujeres embarazadas, por miedo a que el espíritu del posible fallecido se metiese Ujú. en el Sí. feto de la embarazada. Pues con los espejos lo que ocurre. Los espejos se usan mucho en los rituales, ¿de acuerdo? Y es como, vamos a llamarlo Sí. una puerta dimensional, vamos a decir, ya no digo al más allá, una puerta hacia otro lugar, ¿de acuerdo? Entonces se evitaba que el alma del difunto
pudiera cruzar también ese umbral. Y lo que se hacía era, este caso, sí que los espejos a lo mejor eran cubiertos con sábanas blancas, pero también se intentaba dar esa vuelta, ¿no? Porque también se podía reflejar el difunto, Ajá. ¿vale? Entonces, Vale, claro, vale. es otra manera de que se Que quedara se quedase, eso allí, es, de que eso se es. quedase allí. Entonces tampoco interesaba. Y se tenía mucho cuidado con eso, con los espejos, con los cuadros, con las fotografías. Todo aquello tenía, o sea, tenía que haber una sobriedad en toda la habitación. Sí que es verdad que en algún momento pues se abrían ventanas y demás, porque Sí, obviamente no sí, dejamos sí, de sí. tener ahí un cuerpo Eso es. y, y necesitábamos un poco de ventilación, pero sí que también se usaban velas, ¿de acuerdo? Ujú. Las velas como señal para conducir Sí. al alma a donde tenga que llegar. Supongo que en estos quehaceres, en un momento de un velatorio en casa, pues como casi siempre ha pasado, las mujeres eran las que realizaban estos trabajos, ¿no? Supongo. ¿Qué papeles la mujer realizaría todo esto? El hombre no hacía, no sé, pregunto, ¿qué papel tenía en un tipo de A ver, velatorio? las mujeres tenían el papel más, para mí el más importante, que era el acondicionamiento del difunto, quiero decir, lavarlo, vestirlo. Obviamente el vestirlo también dependía mucho de la economía de la familia, porque a lo mejor únicamente podías ponerle una mortaja o depende del oficio del difunto, pues le podías poner su traje o lo que fuera, ¿no? Pero ellas eran las encargadas de poner todo esto a punto. Luego también eran las encargadas tanto de velar como de orar, como de recitar, todo lo que hiciera falta para que el alma del difunto llegara a buen puerto. Pero sí que es verdad que relacionado con las mujeres hay un personaje muy curioso que son las plañideras. Las plañideras. Las plañideras, que son estas mujeres que se contrataban única y exclusivamente para llorar. Y a lo mejor no tenían ningún tipo de relación con el difunto, simplemente tú como familiar te acercabas, les pagabas y ellas lloraban, ¿de acuerdo? Claro, esto se conoce, dime. No, no, es que me ha chocado porque, no sé, has dicho plañideras y no sé por qué se me haya ocurrido cualquier otra cosa menos personas que fue. A ver, yo sí entiendo, entre comillas, que hubiese personas, ¿no? Que ya, hombre, cada persona, cada cultura, pues es de una manera y lo expresan de una manera o de otra. Todos tenemos imagen. Ahora mismo, si vemos, no sé, pues un funeral, la gente pues, que llora muy exageradamente, otros que a lo mejor lo llevan por dentro, pero bueno, no es ni malo ni bueno, es así. Ujú. Incluso sé de gente que va a funerales independientemente de que los conozca o no conozca al fallecido. Pero bueno, pues no sé, es una manera de presentar sus respetos y no sé, también habría que estar también en la piel de esa persona, cuáles son sus creencias, no para decir, pues que vengo a presentar mis respetos a esta persona que ha dejado este mundo, ¿no? Pero sí, sí, por favor, lo de las pañideras me ha parecido, te digo, que no me lo esperaba. Sí, pero ya tiene mucha tradición y tradición antigua, la de las plañideras, ¿no? Lo que pasa es que se llegó a montar tal circo que al final se prohibió su presencia en los velatorios. Te estoy diciendo circo porque algunas llegaban al punto de tirarse de los pelos, se rompían las vestiduras, quiero decir, era un poco que se Una histeria, pagaba. una histeria. Sí, era una histeria, pero a veces la histeria era cuanto más pagabas, pues más ímpetu le ponías a este lloro, ¿Y ¿no? eso quién lo pagaba? O sea, eran las familias del difunto La, las que la familia pedían. exactamente, la familia del difunto o algún interesado de yo no voy a ir, pues que llore ella. Hay, Había un dicho de eso, ¿no? No había un. Sí, En Zaragoza hay sí, dice, te vas a quedar sí, ciega como la plañidera de Zaragoza que se quedó ciega de llorar duelos ajenos. eso es, eso es, eso Esto es. se lo decían cuando alguien lloraba mucho, por lo típico los niños, ¿no? Que le entraba una rabieta o algo y se ponía a llorar, ¿no? Te vas a quedar ciega como la Mm, plañidera de Zaragoza, ¿no? mm. Pues eso es un ejemplo. Eh, por lo contrario, los hombres, ellos honraban al difunto de otra manera, ¿vale?
Y a lo No mejor sé por qué no me extraña, pero bueno, por eso. en la tradición española, vamos a Sí, ver, no, pero sí, 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 sí. No es que sea ni bueno ni malo, era como era y ya está. exactamente, No, era no hay como que. era. Los hombres honraban al difunto, podían hacerlo en la misma casa o se iban al bar más cercano, pero podían hacer dos cosas, o brindaban por el difunto o simplemente montaban tertulias, pues contando anécdotas, contando las virtudes de esta persona, ¿no? Pero dentro de lo que podamos creer que están en un bar, entonces el bar es un lugar festivo y Sí, sí, demás, sí. habían unas normas, ¿de acuerdo? No se podía jugar, quiero decir, todos los juegos que conocemos, dominó, cartas tal, no se Ujú. jugaba, no se podía insultar, no se podía maldecir, no se podía jurar. Em, Quiero decir que dentro de todo este ambiente habían unas normas porque lo que prevalecía era la sobriedad de la persona en relación al difunto. O sea, yo lo estoy honrando a mi manera, o sea, a esta manera tan peculiar, pero bueno, pues los hombres montaban estas tertulias y pues se iban contando historias y demás, y entonces pues luego se brindaba. Luego también conocemos la faceta de que hay como banquetes, obviamente también Sí. para como para agradecer al párroco o quien fuera, pues todo lo que era la gestión funeraria de la inhumación. Tenemos la imagen esa quizá en las películas americanas que nos enseñan, ¿no? Cuando ha habido un fallecimiento en casa, que llegan todos con la tarta de manzana a la puerta Pero y esto en América es como todo a lo grande, eso. ¿no? O Pues sea, que eso allí habéis hacía aquí, pero allí más grande. era más modesto, ¿no? Digamos que cada, pues depende también, obviamente, como siempre, depende de la familia lo que pueda aportar, ¿de acuerdo? Pero siempre había como un pequeño banquete. Obviamente, esto antiguamente hay mucha tradición de los banquetes, o sea, las ofrendas de alimentos a los difuntos. Ujú. Esto Sí, siempre sí, se ha hecho. Lo que pasa es que en los tanatorios, pues hemos sí. perdido también Hemos esta perdido. tradición. Y ahora lo que tenemos es una máquina de vending que te ofrece café malo y bebidas carbonatadas. Y este es el banquete que podemos dedicar al difunto en este momento. Efectivamente, sí, sí, sí. Pues mira, ahí tenemos eso, la evolución que hemos ganado en, no sé, pues puede ser en salubridad o en estar más a gusto en casa por todo eso, pero hemos perdido muchísimas más Sí, tradiciones que a lo mejor sí, ya no van porque a volver. en tema salubridad, claro, estamos hablando de que el cuerpo, la putrefacción del cuerpo, esto no había manera de pararlo. Y tú No, no. imagínate en una casa, vamos a poner en Andalucía en agosto, pues a lo mejor, pero sí que es Y va verdad que entrando tenía. gente, y va entrando gente, y va entrando Claro, gente. Ujú. claro. Y entonces sí que habían ciertos mecanismos, por ejemplo, poner unas tijeras o unas llaves en el vientre del difunto, porque esto lo que hacía era ralentizar la putrefacción del cuerpo. El hierro es conductor es como una especie de elemento que ayuda a que el cuerpo se descomponga más lento. Eso dices en el cuerpo del fallecido, del difunto. En Lorca hay un libro, no me acuerdo ahora cuál, que él relata que llega a un velatorio y le llama la atención cómo tiene, no sé si eran las tijeras o las llaves, y se la ponen en el vientre del difunto, porque digamos que lo primero que se hincha a Sí. la hora de que una persona fallezca es el vientre. O sea, le Entonces, habría, entonces, pero ¿sobre la piel o sobre la ropa? no, sobre la ropa, a ver si se lo puedes poner directamente sobre la piel ya sería, pero si lo más cercano que se pudiera, Ujú, ¿no? ujú. Claro, lo bueno es que las tijeras se colocaban abiertas. Yo pienso que para abarcar más territorio, pero sí que se ha intentado buscar como algún lenguaje secreto, como las Para tijeras que cortar cortan. con el más allá o no. Exactamente, las tijeras que cortan la vida y todo esto, Mm, o la llave que abre el más allá, ujú. ¿no? Pero básicamente es una cuestión, pues vamos a decir, científica o simplemente son elementos que se usaban porque era el hierro que había en las casas, quiero decir, finales del siglo XIX, principios del XX, el hierro que podías tener en casa pues eran llaves o eran tijeras, no es como ahora que tenemos tantas cosas al alcance en esta sociedad capitalista que nos han montado. Pero sí que es verdad que hay otro elemento que también ayuda a la descomposición del cuerpo y es la sal. Lo que pasa es que bueno, a ver, antiguamente los alimentos se conservaban en Sí, sí, sal. sí, conserva sal, efectivamente.
¿De acuerdo? Lo que pasa... Lo rico que está el jamón es una de las razones que esté salado y que se pueda Perfecto. conservar colgado en el... Pues lo que pasa es que, claro, necesitaríamos cantidades indecentes como para conservar un Claro. cuenco. Lo que pasa es que se han dado cuenta que en algunos rituales antiguos se colocaban cuencos de sal al lado del difunto, junto a las llaves y las tijeras. Claro, ya te llama la atención que un cuenco, no estamos hablando de el típico cuenco pequeño, tipo souvenir que te llevas Sí. de acuerdo, pues llamaba mucho la atención porque estos cuencos a veces eran desechos de los artesanos, conforme pues a lo mejor Ah, tenía una tara o lo ha que sea, salido una entonces pieza mal. Ujú. lo donaban y entonces se usaba para la inhumación de la sal. Pero es que estos cuencos a veces no se volvían a reutilizar y se inhumaban con el difunto. Ah, Lo sí, cu- sí, sí. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. claro, Se metía en claro, la caja. claro, entonces lo que llamaba la atención era que cantidades tan minúsculas de sal en un cuenco, si me estás diciendo para la descomposición no me cuadra. Entonces se cree que la sal es como un... Era una representación. No, repele al diablo, por lo visto. En Sí, la tradición... sí, sí. Incluso puede ser que en la Santa Compañía, ¿no? Dicen que si te encuentras con la Santa Compañía, que hagas un círculo de sal, ¿no? Y Correcto. que te Dicen, quedes. dicen que hagas un círculo abajo y luego imaginariamente hagas un círculo por arriba Eso también, es. Un para corazón. las compañías que vuelan, ¿no? Eso es, eso Ah, es. bueno, entre la Santa Compañía, como todo, cada ciudad tiene su Sí, tradición, ¿no? O sí, sea, yo ya hablaremos. he llegado a ver que la Santa Compañía le tienes que pedir el bebé a tu vecino para, y digo, tú imagínate, pedirle al vecino un bebé porque me voy en medio de la noche al campo, ¿no? Quiero decir, bueno, pues lo de la sal es muy llamativo por ese aspecto, porque sí que es verdad que en algunos se conserva pues alguna bolsita, por lo típico, pues si no tienes hierro, pues le ponemos la bolsita de sal. Pero sí que es verdad que hay pueblos, por ejemplo, hay uno en Galicia que se llama Cotobade, que echaban sal por el colchón, por las paredes, quiero decir, aquello ya era, pero era para prevenir al difunto del diablo. Era una costumbre que ellos tenían para que el mal no pudiera acceder a la estancia del difunto. Ujú. Entonces es muy curioso esta relación de sal en pequeñas dosis y sal por doquier, ¿no? Ajá, ajá. Es muy curioso. Tengo entendido también, bueno, no sé si es una costumbre, cuando, igual será una costumbre moderna, ¿no? Cuando en los grupos de niños hay uno en el colegio que tiene, yo qué sé, pues paperas o sarampión o no sé qué, pues es llevar al resto de los niños para que todos se contagien y así, ¿no? Con eso acabamos ya. Y en el tema de los velatorios, en alguna ocasión he leído como que se llevaba a los niños para besar al fallecido, al difunto, y así eran como una especie de, no sé si de vacuna, o de decir que si todo lo malo que pueda tener el niño era dejarlo también con el difunto y que se fuera con él. ¿Sabes algo al respecto? Sí, lo que se dice es que la vida que está dejando al difunto puede curar al niño y entonces se dice que se tenía que besar al difunto, pero a veces el beso se llevaba las llagas o las verrugas. Quiero decir que hay, Que besasen en las llagas o las verrugas. exacto, para ya, digamos, una eficacia total de esta, bueno, de este remedio, vamos a Sí, llamarlo, la ¿no? Claro, vacuna. estamos hablando de una época en que la mortandad infantil Sí. bueno, estaba alrededor del 40%, quiero decir, que a lo mejor de una familia que tuviera 7 u 8 hijos te sobrevivían la mitad. Ujú. Entonces, el tema de las tradiciones y de los remedios alrededor de los niños es brutal. Te voy a leer, porque no me acuerdo de memoria, te voy a leer lo que hacían Ujú. en un pueblo, a ver si lo encuentro, porque a mí me fascinó. Mira, en Galicia se tenía la creencia que si se pasaba la mano derecha de un niño difunto por la parte afectada de cualquier enfermo 3 veces, de noche y con el vivo colocado de rodillas con un cirio en la mano, se podían remitir enfermedades incurables. O sea que aparte de que el niño vivo pudiera nutrirse
de la putrefacción del difunto, los niños que hubieran perdido la vida también eran utilizados para curar enfermedades de adultos. Quiere decir, es como una Ah, vale, cadena. vale. O sea, la parte de los niños, los adultos también con la muerte de un niño. O sea, quiero decir que igual que los niños se nutrían de los difuntos Ujú. adultos, los difuntos infantiles Sí. también eran usados para curar enfermedades de adultos. O sea, estamos entrando como en una especie de bucle entre que Haciendo, haciendo el unos... mismo, haciendo el mismo ritual de tocar y con el cirio y. Correcto, pero los Madre niños, mía. ya digo, es que, claro, era tan alta la mortandad que también había muchos amuletos y demás en relación con ellos, ¿no? Pero a fin de cuentas, en lo que son los velatorios, su intervención, más allá de que pudieran estar con las madres, porque con los padres era más extraño que se fueran, pero se quedaban en la casa también, velando, ayudando en lo que fuera y tal, pero también, pues eso, si el niño era un poco moribundo, tenía alguna enfermedad, era un poco más débil y tal, a besar al abuelo. Venga, Sí, sí. ¿sabes? Eh, en un principio, pues los fallecidos se enterraban dentro de lo que son el brazo de las iglesias, pero luego ya poco a poco se fueron sacando desde de allí y, claro, habría que llevar de alguna manera los fallecidos al cementerio. Supongo que al principio igual se llevaría en hombros, teniendo en cuenta que la cercanía del cementerio, pero claro, a medida que iba pasando el tiempo, los cementerios también quedaban más alejados del pueblo y había que llevarlo en algún tipo de medio de locomoción. En este caso, las carrozas. Sí, para contar, bueno, para empezar a contar la intervención de las carrozas en el ámbito funerario, tendríamos que irnos al 1781, si no recuerdo mal. Y cerca de tu zona, ahí por pasajes, que está por Guipúzcoa o algo Sí, así. sí, sí, en la costa. Bueno, allí en la época hubo una epidemia, ¿de acuerdo?, que se llevó Sí. al 10% de la población, que eran 90 personas, pero claro, estamos hablando de finales del 18. Quiero decir que 90 personas de una misma localidad, pues era, bueno, pues el 10%, que era significativo. Y por lo visto la epidemia surgió por los gases que emanaban los difuntos que estaban enterrados en las iglesias. De acuerdo. Y estos casos se repetían por todo el territorio español, pero digamos que el de Pasajes fue el caso que hizo que dinamitara todo esto, porque el rey Carlos III, cansado de las epidemias, emitió una real cédula, no sé si fue en el 1789, fue unos años después. Él, bueno, pues por orden del rey, hay que crear los cementerios extramuros, o sea, hay que crear los cementerios fuera de las ciudades, ¿de acuerdo? Y se tiene que dejar de inhumar en iglesias por una cuestión de salubridad. Por internet está la cédula, si a alguien le interesa la puede leer. Aquí tenemos varios problemas. Primero, la iglesia dejaba de percibir el dinero de la Ya. inhumación, total, no estaba interesado. La población, hay que hacerle entender que ahora su cuerpo dejará de estar al amparo cristiano durante el resto de la eternidad y que ahora descansarán extramuros. Total, Claro, tampoco lo aceptaba. sí, pero eso es un golpe en aquella época quizá muy, muy duro, ¿no? Claro, es De que tierra cristiana, de tierra santa a un, ¿no? sí, sí, claro, para ellos era un golpe terrible y una incertidumbre total para el resto de la Esto es, eternidad. ¿qué va a pasar con mi Y, alma? y habían bulos, por ejemplo, de, bueno, es que los difuntos que salen extramuros se acaban convirtiendo en jabones y en salchichas Ah, y no bueno, sé sí, qué. sí, claro, sí. Pero Los, los acabantecas, y ya sí, hablaremos, sí, sí. era por el miedo de Ya. ser inhumano, total. Que al final esto la gente lo tuvo que acatar y vamos a ponernos sobre el 1830, unos 50 años después de la cédula, es cuando los cementerios comienzan a funcionar, la gente ya pues acepta más este destino final, pero claro, la distancia de la ciudad y el cementerio, pues en algunas ocasiones era considerable y ya no es el hecho lo mismo de llevar a un difunto pues a hombros o en una carretilla, porque también hay que contar que fuera de los muros hay animales, ¿de acuerdo? Podrían haber zorros, podrían haber diferentes animales pues que podían sufrir un ataque. Siempre en cajas, entiendo.
Hombre, sí. O No, 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 a no, ver, quiere decir que igual en un principio solamente se no, envolvían en sábanas y ya está. no, porque dependiendo si era una persona que no tenía recursos económicos o vivía en la calle, eso una sábana y a la fosa común, Ujú. no hay más. Pero, claro, en algunas ciudades se obligó al uso de la carroza, por ejemplo en Barcelona, esto sucedió en 1836, que el alcalde obligó al uso de carrozas para el transporte de difuntos desde la ciudad hasta extramuros. En la época hay que decir que el cementerio, por lo menos aquí, el que funcionaba era el de Poplanou y estaba extramuros. Ahora obviamente está totalmente Sí, integrado en la no, ciudad, pero eso. en la época no lo estaba. Pues lo que te decía antes de que la iglesia era la que gestionaba el tema de las inhumaciones y luego ya comenzó a surgir empresas y demás. Al principio, el tema de las carrozas era gestionado muchas veces por la Casa de Caridad, que era la Ujú. casa que, bueno, pues o acogía a gente sin hogar o a huérfanos. Y toda esta gente entraba en el cortejo fúnebre de la carroza también. Algunas de las personas que vivían en la casa de caridad o eran los cocheros o eran los lacayos, y los niños participaban en el cortejo pues portando cirios o demás. Quiero decir, era otra O sea, rueda. que había una gente ahí alrededor que no solamente era llevar en un carro al fallecido, eh, sino que había alguien más. Exactamente, era una manera también de sustentar la casa de caridad porque Eso es. era una fuente de ingresos, pues claro, morir lamentablemente nos morimos todos. Y, y a raíz de que surge esta obligación de usar la carroza, pues obviamente comienza a surgir la figura de la carroza fúnebre. Y dependiendo del estatus. Qué había ahí? ¿Un chofer, no sé, un acompañante, Depende de, caballos, mulos? bueno, depende de tu estatus social y de lo que hubieras pagado por tu entierro. Normalmente lo que había era caballo, chofer y demás, pero luego hay otros cortejos fúnebres en los cuales tenemos pues entre 2 y 6 caballos, tenemos personas que portan estandartes, tenemos personajes religiosos también, los niños que digo que portaban los cirios. eh, y obviamente choferes y lacayos, pues dependiendo de esto, pues podían haber dos o más, ¿no? Es más, dependiendo de lo que hubieras pagado, está en la carroza que porta al difunto y otra carroza que porta las flores, las coronas de flores. En O otra sea, carroza. en otra carroza. Quiero decir que esto tiene que ver con lo que hubieras pagado por el entierro o dependiendo de tu estatus o de la eminencia que fueras en esa comunidad, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la carroza más conocida, porque era la que usaba el pueblo, vamos a decir, era la carroza llamada popularmente de araña, porque no deja de tener esta forma así como de media circunferencia y las patas, lo que parecerían las patas de la araña, en realidad son las ruedas de la carroza. ¿De acuerdo? Eh, A ver si. puede ser imaginándome lo que me acabas de describir. Es que me ha venido la imagen de la carroza de Cenicienta, Sí, bueno, pero pero no, imagino no pero no tan tan de. redonda, ¿eh? Ujú. Quiero decir que la de Cenicienta, que yo recuerde, era totalmente redonda y esta estamos hablando de media. Mira, aquí. Buah, es preciosa. Es una pena que los oyentes no. Bueno, pues tenemos a una carroza. Esto luego tú lo subes a Instagram. Eso es. Te pasaré una fotografía, pero es más o menos para que se hagan una idea de por qué se llamaba araña, Y ¿no? esa es la carroza del pueblo. Esta es la carroza en la que usaba normalmente el pueblo. Y Pues si la carroza era está muy bien. O sea, y la carroza, si era blanca, era destinada para niños y para doncellas y para personajes de la iglesia, o sea, monjas, clarisas y demás. ujú. Si veías una carroza blanca, probablemente o llevaba un infante o llevaba una mujer religiosa, pero normalmente la clase, vamos a decir, baja media, llevaba este coche. Luego, Porque claro, perdona, hemos dejado la iglesia que, perdiendo, entre comillas, un negocio, al no enterrarse en su territorio, en su tierra, pero la iglesia sigue estando ahí, efectuando. claro, a O ver, sea, nos obviamente hemos ido de aquí, pero seguimos estando aquí.
No, no, obviamente los cementerios se siguen consagrando y la iglesia Entonces, sigue teniendo esa presencia, ¿no? Y el tema, pues eso, de las misas y todo, la iglesia sigue teniendo ese papel, ¿no? Y es lo que comentaba, que en las comitivas, pues también había presencia eclesiástica y obviamente no van a ir gratis, quiero decir. sí. Ujú. Que es, bueno, con la Sí, iglesia nos hemos topado, no hay por más. eso estábamos hablando de las carrozas, sí. Sí, luego para la clase, vamos a decir, media alta, Es que me ha llamado contando que muchísimo la atención. Hemos visto una fotografía que cuando la veáis me vais a entender. O sea, sí, cuando Macarena ha dicho, esta es la carroza del pueblo, no sé, pues nos hemos imaginado, o personalmente yo, que soy así, pues una carreta de los vaqueros, sin techo, pues justo para apoyar la caja y vamos para adelante. Sin embargo, nos hemos encontrado con una carroza muy elegante, incluso con una figura de la Virgen me ha parecido en la parte superior, me ha parecido que había una bueno, figura. estas carrozas normalmente solo estaban decoradas con 4 antorchas en cada esquina representando la luz para el alma del difunto. Encima, Normalmente, encima con antorchas, o sea, es que me o ha sea, parecido preciosa, ¿eh? antorchas o si no ya cuando la luz era Sí, o en presente. candiles, o. Sí, Mira, sí, pero. te voy a enseñar el coche que se usaba para la gente que iba a la fosa común, ¿de acuerdo? Para esa gente que no O sea, tenía. que por debajo todavía había más. Pues mira, estamos diciendo que estamos encontrando una carreta. Lo que sí se puede llamar una diligencia de las películas de vaqueros. Sí, aparte de ser el coche para esta finalidad, era uno de los coches más usados para la población. Lo que pasa es que por su estructura tú puedes meter diversos cuerpos para ser inhumados en la fosa común. No Pero tiene por qué eso entiendo que tendría entrada por detrás, ¿no? Porque, claro, estamos acostumbrados a no, ver no, esa carroza abrirla por las laterales como si fuese un coche. no, tú abres por aquí y Y ahí vas colocando difuntos por ambos lados hasta que se llena y te lo llevas y a la fosa común. vais a ver las películas de vaqueros de manera muy distinta a partir de ahora, Y creedme. este es Pues el que es faetón. preciosa. Este es el Es preciosa. faetón y esto era para esto ya digo, esto era para la gente que lamentablemente, dentro de que se daba la casa de caridad, intentaba por todos los medios que toda la gente tuviera un entierro digno. Lamentablemente, Me parece una obra y una idea, vamos, estupenda, sí, la casa maravillosa, de caridad maravillosa. veló por muchísimas personas para que pudieran tener todos esos derechos, pero lamentablemente, pues había una pobreza a veces extrema. Pero por lo menos poder ser enterrada en Camposanto Mm. y en una fosa, pues al menos eso era los mínimos, ¿no? Pues lo que te comentaba de la clase esta, es que claro, no quiero hablar de clase media porque en ese momento no existía, quiero decir, Sí, pero para la gente que ya tenía una clase más alta, ¿de acuerdo? Tenemos el coche estufa. Y este coche se diferenciaba porque estaba cubierto por cristaleras que protegían del frío al difunto. Ya te pasaré las fotos para de tu ahí, audiencia. buah, ¿Ves que maravilloso. esta parece como una especie de ¿Las luces cubículo? van por dentro o van por fuera? Van por dentro. Es como, para que entendáis ahora mismo, es una carreta que lleva una Eh, caja con paredes de cristal, dentro de los cuales se puede ver, pues, donde iría el féretro, Se y dentro iría unas. a que entró y entonces Eso es. este sí que tiene que entrar por detrás porque esto es cristalera, esto no se puede acceder. O sea, el hecho de llamarlo estufa es porque, aparte de aislar, supongo que esos candelabros del interior, pues claro, proporcionarían una temperatura. Era Maravilloso. más que nada esa manera de, ¿no? de calor, ¿no? de demás. Y estas sí que ya estaban un poquito más, podías encontrar otros detallitos, de acuerdo, más allá de las antorchas. Podríamos encontrar, por ejemplo, elementos que se relacionen al tempus fugit, ¿no? Esto de que la vida pasa y aquí, bueno, la vida es breve o no sabría, ¿no? El tiempo vuela o podríamos decirlo así. Entonces podemos encontrar el reloj de arena con alas, también podemos encontrar la guadaña con alas también, O sea porque que son tenemos símbolos. una simbología Sí, ahí sí, en sí, en las Tazo. carrozas. Sí, hay una simbología. También encontramos muchísimos elementos florales. Encontramos la figura del búho, que es un animal relacionado con la sabiduría.
y los búhos se presentan mucho en la iconografía funeraria y también en las carrozas fúnebres, ¿no? Ujú. Pero sí que hay otro modelo que este ya, bueno, el modelo se llama imperial, ¿de acuerdo? O sea, que tú ya te puedes imaginar por dónde van los tiros con esto, Que ¿de salía, acuerdo? que salía una vez cada 50 años, ¿no? Claro, esto ya era para la aristocracia, para los reyes, para, digamos, ya la clase, no, Incluso gente. estos que hemos visto anteriormente, supongo que también incluso había diferencia en el número de caballos, ¿no? Sí, a ver, normalmente ya digo, lo normal es que tiraran dos, pero ya en el, por ejemplo, en el que te voy a enseñar, ya probablemente habían seis. O sea, aquí Incluso con gente alrededor, es una especie de escolta o... en las estufas te podías encontrar también gente que sostenía retales negros y, digamos, el cortejo se ponía delante y la familia se ponía detrás, ¿de Ujú. acuerdo? Y se iba ordenando dependiendo del grado de afinidad que tú tuvieras con el difunto. Digamos que las personas más allegadas iban al principio y se iban poniendo en fila. Pero si eras una persona, pues yo que sé, un alcalde, un rey o lo que sea, las autoridades más importantes están al principio o sea, Sí. al final de la carroza, pero al principio de este cortejo trasero. Bueno, la Imperial. Sigue siendo una caja transparente, pero esta vez dentro de esas paredes de cristal podemos ver 3 arcos de Ujú. medio punto y vamos, el techo pues es una auténtica virguería barroca, rococó, Sí, sí. adornada por todos lados, preciosa, eso sí, muy Aquí, elegante, pero que vamos, que porque es mm, la única diferencia es que aparte está muchísimo más adornada. Supongo que incluso ya en estas habrá gente incluso apostada, sí, aquí por ya digo, fuera los y lacayos habían por todas partes y la gran diferencia que había era la utilización del dorado, por ejemplo. ay, te iba a decir, sí, que igual no era Claro, tan oscura, igual, ¿no? Sí. no, por ejemplo, mira, esta es la Grand Dumont, que para mí es una de mis favoritas. Eh, Uf, esta ostras, vaya radios. Los tiene- radios de esta carroza, son una pasada. O eso sí sea, que está aquí sobrecargado al máximo, incluso un ángel aquí. el ángel custodio, este Ujú. portaba una luz que era el que guiaba al difunto hacia la eternidad, digamos, y por aquí pues tenemos otros elementos decorativos, por aquí se pueden ver los búhos también, y aquí arriba está el reloj de arena, como lo que he comentado del Tempus Fugit, ¿no? De que el tiempo vuela. Ujú. Y claro, es lo que digo, dependiendo de tu estatus y de lo que tú pudieras aportar a la casa de caridad, pues ahí incluso se conservan las tarifas de estos cortejos, ¿no? Y dependiendo de lo que te pudieras pagar, pero al menos se intentaba que todo el mundo pudiera acceder, ¿no? Y luego esto, pues la comitiva iba por las ciudades y demás. Y pues eso, dependiendo de tu estatus, pues el recorrido era uno o era otro, ¿no? Eso te iba a Obviamente, decir, eso te iba a decir. obviamente, si se muere el rey, pues obviamente lo que es la comitiva que se hace por la ciudad, se cortan calles, o sea, eso Y no va de casa al cementerio, sino que haría un... no, no, hace un recorrido, hace de todo y es una pasada. Ahora En no. es- Te comentaba que este recorrido pasaba también por la iglesia antes de llegar al cementerio, o era la iglesia la que Partía, se acercaba a la casa del difunto, o lo hacía todo en el cementerio. no, al principio partía del domicilio mortuorio, digamos, ¿no? Que era la casa y demás, pero claro, obviamente ya comenzamos a entrar en el tema de las misas y de las celebraciones. Entonces ya sí que parte de la iglesia O sea, digamos como hoy en día, que parte de la casa, parte a la iglesia y de la iglesia al cementerio. o del tanatorio. Ya Es, directamente lo que pasa es que la carroza deja de funcionar alrededor de mediados de los años 50, 1950, 1960, porque ya entra el automóvil. Quiero decir, ya está, el automóvil es un invento ya afianzado, que ya los modelos pues están evolucionados y entonces ya se crean los coches fúnebres también. ujú. Y entonces ya la carroza pues deja de usarse como tal, porque ya tenemos el coche y las ciudades pues ya están más integradas y ya tenemos otras maneras de poder Sí, transportar a los difuntos, ¿no? incluso hoy en día, pues en muy escasas ocasiones podemos ver una carroza fúnebre, pero ya sabemos cuando la vamos a ver a quién
a quién le corresponde en ese momento ir en esa carroza hoy en día. Yo recomiendo encarecidamente que si a alguien le apasiona este tema, que vaya al cementerio de Montjuic y vaya al Museo de Carrozas. Te quería preguntar eso, a ver dónde podíamos encontrar este tipo de carrozas, si había algún sitio donde podíamos encontrarlas. Todas las que te he enseñado y de las cuales te pasaré fotos para que las subas a Instagram o Sí. donde prefieras, todas son del Museo de Carrozas Fúnebres del cementerio de Montjuic y se pueden ver allí. El museo es gratuito, creo que funciona los fines de semana por la mañana y bueno, que hay un autobús que te deja justo en la puerta, es que no tiene pérdida. O sea, quiero decir que si pasáis por Barcelona y no tenéis un plan o lo que sea, este es... A mí no sé, me ha llamado muchísimo la atención, me ha gustado muchísimo Encima es la estética. gratuito, quiero decir, tanto el museo como el cementerio, como todo es gratuito. O sea, lo único que te tienes que pagar es el billete de autobús. Entonces ya llegamos al cementerio y ya no habrá muchos cambios, ¿no? En las costumbres de una época hoy en día cuando ya el fallecido llega al cementerio, ¿o sí? No, digamos que los cementerios como los conocemos a día de hoy comenzaron a surgir con la cédula real, la que he comentado de finales del 18, pues los cementerios que conocemos ahora comienzan a surgir 1800, principios del siglo XIX, ¿de acuerdo? Porque claro, ellos ven que hay un problema de salubridad, con lo cual hay que encontrar una solución a ese problema, pero es que a la vez de que tienes que controlar este tema, también tienes a una población cristiana que tienes que convencer de ser inhumada aquí. Quiere decir, tenemos un problema. Por eso te he dicho que no, que pues, si la iglesia entonces ya era de que la que te llevaba de la manita, digamos, hasta el Mm. cementerio, a lo mejor eso ya servía para, ¿no? Claro, era un Para aliciente como apaciguar para... ese miedo, ¿no? Claro, y el tema de consagrar, igual que ahora, pues las iglesias y todo eso se consagran y demás, los cementerios igual, quiero decir que es territorio que está bendecido Ujú. por la iglesia. Em, Claro, a este problema, pues le encontraron, al menos aquí en Barcelona, le encontraron solución con el sistema de nichos que conocemos a día de hoy, el sistema de nichos de pisos. ¿No habría un problema en ese momento, en ese sentido? No sé, te quiero decir, cuando hablamos de tierra consagrada, pues hablamos de tierra consagrada, ¿no? De suelo consagrado. Si ya me imagino que en un momento, como hemos comentado, habría problemas para decir, ¿no? Dejamos la tierra santa de un cementerio al lado de la iglesia para ir a otra tierra que nos dice la iglesia que también está sagrada. El hecho de incinerar en pared, ¿no? O sea, Mm, incinerar, no, perdón, de inhumar, sí. de inhumar, perdón, en una pared, ¿no? ¿No crearía también un poquito de controversia en su día? Claro, pero es que aquí entran diversos factores, porque ya no es solo la creencia religiosa, es que no hay espacio. Quiero No, sí, decir, por supuesto, no, partiendo de que eso se hace por eso, evidentemente, pero igual no las, sé, no, las ujú. Sí, obviamente, claro, tú no estás enterrado en tierra porque, ya digo, la medida es que por higiene y por espacio no se puede enterrar a una persona, ¿de acuerdo? A menos de, bueno, si eso si tú contratas para una tumba, pero igualmente tampoco es tierra porque Sí, sí, es sí. un cubículo que se mete, digamos, ¿no? Y esto ya entra mucho en la creencia de, bueno, hay que hacer un cambio de mentalidad en relación a este tema, porque ya digo, te quieres inhumar en una iglesia, no puedes. Eres un santo, una persona religiosa, eres una eminencia, no, pues es lo que toca. Pues lo que Quiero toca. decir, al final lo que te vendían era que lo tienes que aceptar. Lo Ujú. que pasa es que sí que es verdad que lo que se dieron cuenta es que si a mí no me entierras en tierra, pero me entierras en un nicho, yo ahora tengo una lápida que puedo personalizar. Quiero decir, comienza a surgir, pues eso, la idea de decorar las lápidas, los Ya. epitafios y demás. Y entonces esto se vendió como una manera de poder personalizar tu tumba. Y tú decides lo que pones y decides cómo quieres honrar al difunto. Claro, porque antaño no sería así, antaño sería una cruz con tu nombre, supongo. Exactamente, en el mejor de los casos, porque a lo mejor lo que te iba a ser una fosa y ahí no te recuerda a nadie. Pero es lo que digo en relación a esto.
si tú pagas para tener tu nicho, ¿de acuerdo? Era también una manera de vender, porque ya no quedas olvidado en la fosa común. Ahora Ya. tú tienes tu nicho personalizado. Comienzan aquí los cambios de mentalidad. Por eso hablaba de negocio, porque Ujú, ahora aquí entran en juego muchos factores. ujú. Y fue la manera de convencer al pueblo de usar los cementerios. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que después del nicho, claro, nosotros, obviamente, la población, vamos a decir, media, que no me gusta usar esta palabra, Sí, sí, sí. pues era la más dominante, pero luego sí que tenemos una sociedad que se hace muy rica porque, por ejemplo, aquí en Barcelona la industria textil dio mucho dinero, Sí, hubo gente que claro. se hizo muy tremendamente rica y hubo gente que se fue a las Américas y volvió también muy rica. Quieres Claro, decir que ya en el mismo cementerio puedes darte cuenta de que no es lo mismo, ¿no? Desde un punto de vista inicial puedes ver, mira, aquí está la gente de claro, dinero y aquí los que no. claro, Sin quiero llegar a decir, la fosa, sin llegar a la fosa común. el sistema de nicho se vendió porque aparte de la individualidad del nicho, de acuerdo, había igualdad y todo el mundo se enterraba por igual. O sea, no porque tú fueras mejor que yo íbamos a tener un mejor final, vamos a decirlo, ¿no? Pero claro, toda esta gente rica dijo, perdona, que a mí me vas a enterrar en un nicho con el zapatero. Ya. ¿Sabes? Y comienza a surgir la idea del panteón, de acuerdo, que ya son edificaciones únicas para la familia o para, bueno, los allegados, lo que quisiera la familia, ¿de acuerdo? Porque es eso, querían distinción, no querían acabar el resto de la eternidad en un nicho como los demás, no, no. Y aquí ya Eran, es cuando, eran distintos en vida, pues también que se sepa que en muerte, ¿no? exactamente, Que una, vamos todo. una opulencia total, ¿no? Entonces aquí empiezan a ver pues panteones muy ricos en decoración, en iconografía, entraba mucho también el conocimiento del difunto, a lo que tuvieras dedicado, depende del artista que podías contratar, bueno, arquitecto, escultor, porque entraban en juego diversos oficios, O ¿no? sea, puede haber incluso una moda de este año se lleva el arquitecto tal. Hombre, y tanto es más. En el cementerio de Poplanou, que era el primero de Barcelona, se llegó a crear un panfleto cada 1 de noviembre. El Diario de Barcelona creaba un panfleto con las novedades del año, ¿de acuerdo? Como las tendencias funerarias de aquel año, ¿no? Lo que se había construido, cómo se había decorado y era como una ruta para hacer el 1 de noviembre. Y esta fue otra manera también de convencer a la sociedad del uso de los cementerios, ¿no? Pero todo esto estaría enfocado a, bueno, no, iba a decir que igual solamente a la alta sociedad, pero si vamos haciendo que si ese catálogo empezaba pues desde las lápidas en No, el no, no, metro hasta el más populoso de los panteones. no, 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 los panfletos se iban dedicados a los panteones, Mm, totalmente. Era para ver, pues mira, este año se ha creado este y tal, y entonces tú cogías tu panfleto y te hacías tu ruta. Quiero decir que eso tenía que ser, bueno, es una de esas cosas que me hubiera gustado vivir, ¿no? En ese momento, porque sí, la gente iba a honrar a sus difuntos, pero luego iba a cotillear lo del resto, ¿no? Ahí está la belleza que hoy en día quizá podemos admirar cuando vamos a visitar un cementerio, ¿no? Exactamente, porque a mí también cuando me gusta pasear por estos cementerios, me gusta saber lo que sentía la gente en aquel momento, ¿no? Cuando paseaba, cuando decía, pues mira esto, y claro, también hay que contar que había mucho, o sea, la gente no sabía leer, no sabía escribir, había mucha gente analfabeta, y de golpe y porrazo te encuentras con un panteón de estos, con ángeles, con no sé qué, claro, eso a ti te llama la atención. Quiero decir, ya menos de que te lo expliquen, tú vas a dar tu interpretación, ¿no? Pero para la gente de a pie, todas estas construcciones eran algo pues novedoso y maravilloso, obviamente. Desde la duda de mi conocimiento único de películas antiguas sobre vampiros, el hecho de ¿cómo es un panteón? Em,
digamos que, ya te digo, desde mi cultura cinematográfica, de películas de vampiros de los 70, de los 80, cuando entraban en aquella puerta que apenas se podía abrir en un principio, pero que chirriaba, por supuesto, y tienes que bajar una serie de escaleras y ahí te encontrabas una amplia estancia con diversos lugares en los cuales se encontraban los féretros. ¿Esto es así o...? Hay panteones como el que tú describes, de acuerdo, pero sí que es verdad que hay otros que simplemente es entrar y los difuntos están inhumados en, pues En una habitación. en una habitación. Pues a lo mejor aquí hay dos y dos lo que se llama departamentos. Y Ujú. entonces se van inhumando a los familiares en ellos, ¿no? Claro, dependiendo del panteón, pues puede haber más o menos departamentos. Pero sí que es verdad que hay alguno que es de escalera para bajar. Que digamos que arriba lo que se ponía era Una especie de capilla, puede ser. exacto, de capilla, que no me salía la palabra, iba a decir Es que cripta, tengo la ¿no? imagen eso, de haber visto alguna una No, especie de no, lo que se capilla. ponía pues es una especie de, o sea, de altar chiquitito y entonces Sí. una especie de sillas para poderte genuflexionar y para rezar y tal, y entonces tenías pues tu capilla, tu cruz o lo que sea, y abajo tenías los difuntos. Ujú. Eso también se O sea, eso, llevaba. eso es una obra, o sea, hacer un agujero, una estancia así subterránea, no lo hace cualquiera. Quiero decir que es No, una, por que no eso se solamente necesitaba, es... por eso se necesitaba un arquitecto, porque tienes que Ujú, hacer una estancia sin filtro, o sea, que no filtrara el agua, que aguantara todo aquello y demás. ujú. Sí, sí. ¿Alguna cosilla más que quieras por encima recordarnos que te gustaría comentar sobre estas culturas que me ha parecido un programa estupendísimo? Ahora, recuerda que tenemos aquí una serie de preguntas que algunos oyentes nos han hecho y que pasaré luego a formulártelas, pero si quieres redondear ya para terminar el programa de hoy. No, simplemente con lo que habíamos empezado un poco, que se dé una oportunidad a los cementerios y nos quitemos este miedo del cuerpo, Estoy de acuerdo. porque, a ver, a día de hoy la incineración pues irá cada vez o sea, irá evolucionando y las personas, bueno, que igualmente se inhuman cenizas en los cementerios, Sí. ¿no? Ujú. Pero es una práctica que acabaremos abandonando un poco con el tiempo, ¿no? Pero que hay que quitar ese miedo. O sea, los cementerios son lugares maravillosos para pasear, lugares donde se puede aprender. Hay iconografía funeraria a punta pala. Y la verdad que lo único que me gustaría transmitir es eso, que se le diera una oportunidad, que no se tenga miedo y que obviamente sí que hay que tener respeto, ¿de acuerdo? Porque la muerte es algo que nos va a llegar a todos a día de hoy, Ujú. ¿de Eso es. acuerdo? Mira, Sí, otro sí. día, ¿qué te parece que hablemos, ahora mismo cuando has dicho eso, Mm. era una de las preguntas que a lo mejor se me hubiera ocurrido y no he mirado. ¿Qué te parece lo del tema de la criogenización y eso de volver a vivir dentro de X años? No A sé si mí estás todo, un poquito al día o sabes sí, algo sí, de eso. estoy al día, pero a mí todo lo que sea jugar contra naturaleza me da un poco de respeto, ¿de acuerdo? De manera ética, yo creo que cada uno vivimos en la época que nos toca y vivimos el tiempo que tenemos que vivir y ya está. Quiero decir que a lo mejor yo me puedo criogenizar y aparecer en otra etapa y causar el caos, porque a lo mejor mi cuerpo en ese futuro pues crea una epidemia, crea no sé qué, ¿de acuerdo? O sea, es el efecto mariposa hasta que le llaman, ¿no? Que puede pasar una cosa y causar el caos en otra. Entonces, Sí, a raíz, perdona, a raíz de esto del cambio climático se solía decir que sí, que estamos temiendo a lo mejor que se derritan los polos, que ujú, suba el agua, que la costa pues se ujú. adentre en tierra, pero lo que mucha gente a lo mejor no se para a pensar y que algunos ya han estado informando y alertando sobre ello, es que puede haber sitios en el polo que debajo de eso haya virus que hoy en día En pueden el, acabar, sí, en el lo- permafrost, exactamente, en el permafrost están saliendo animales prehistóricos y están que saliendo cosas pueden que acabar hay. con virus, pero hoy en día, como pasó en una fecha como las de estos días recientes, pues cuando los españoles acudieron a visitar las Américas y pues con la serie de un catarro de aquí, pues a lo mejor se puede haber Pues, quedado y se cargó de... pues lo mismo. Creo que para mí no es una buena idea. Si se usa con fines científicos, quiero decir, yo criogenizo a alguien porque tiene una enfermedad y a lo mejor dentro de 20 años puedo investigar o puedo encontrar una cura para ella
Mira, por ese aspecto lo podría hasta entender, pero de una manera ética y demás no creo que sea una buena idea. Tengo el recuerdo cuando hice mis primeros pinitos en una radio local, Ujú. que hicimos el tema este porque salió, no sé por qué, a raíz de algún famoso, supongo, Sí. salió a la luz el tema de la criogenización. Creo que era una empresa en Suiza, no te sé decir. La empresa se llamaba Alcor, recuerdo perfectamente el nombre Alcor. Digamos que no, en aquella época no era un coste económico muy elevado para lo que era, Ujú. pero lo que sí me llamó la atención, bueno, era eso, ¿no? Pues una persona pues tiene una enfermedad incurable hoy en día y, bueno, se pone en manos de esta empresa. Supongo que ahora mismo igual habrá más empresas que se dediquen a esto. Te extraían todos los líquidos del cuerpo, te metían una especie de estabilizador no sé, Ujú. en el cuerpo y te congelaban, te criogenizaban. Eh, Habías fallecido. O eso había que hacerlo un poquito antes de fallecer, o simplemente fallecías, ¿no? Ahora mismo el paso no lo recuerdo. Pero luego, pues en X tiempo, si hay una cura para esa enfermedad, pues te revivían. Eso ya dentro de lo increíble, ¿no? Que pueda ser esto, pues bueno, vamos a darle el beneficio, ¿no? Pero es que había otra opción, que eso sí, ya que lo recuerdo y me llamó muchísimo más la atención, creo que era más económica, porque solamente te criogenizaban la cabeza. Como los Futurama. Exactamente, no he querido decir Futurama, pero sí. O sea, entonces, que luego, o sea, yo creo que hoy en día, no creo que se pueda, no sé, juntar eso de ahí atrás. No sé, pues ahí, había esa posibilidad. Qué fuerte. Era, pues, volver luego bueno, aunque recientemente sí he leído algún artículo O que sea, hablaban de eso, de coger tu cabeza, que tu cuerpo ya esto, y meterla en un cuerpo más joven y seguir viviendo. entonces me estás diciendo que fallezco, pero mi alma sigue dentro y dentro de De un tu cabeza. tiempo. El alma se almacena en la cabeza. Eso es lo que. Exactamente. La No sé, pregunta sería si perderíamos 21 gramos en ese proceso y luego los volveríamos a recuperar. no sé, Rick, no sé, no hay aquí algo que no me cuadra, pero bueno. Y otra cosa, hablando de los cementerios, que perdamos el miedo, como tú dices, que lo entremos como en todas las cosas, yo digo, con respeto y admirar, ¿no? Es un sitio en el cual hay personas, están fallecidas, pero que esas personas han tenido una vida y, no sé, entrar simplemente con ese respeto, admirar lo que hay alrededor, tanto la ruina como al revés, ¿no? Pues esos voluntuosos panteones, esas construcciones, ¿no? Para saber apreciar, no sé, yo lo veo como una especie de belleza digna de admirar y para tener en cuenta una cosa también. Evidentemente siempre se habla de los fantasmas y cosas de esas en el cementerio. Mm, eh, los que se dedican al mundo de lo paranormal, no sé en qué porcentaje tan amplio se puede decir, pero casi nunca se recogen fenómenos en cementerios. A no ser que entres en TikTok y veas la imagen de un vídeo de un chico muy majo que ha captado un fantasma. Bueno, tampoco hay que ir muy lejos. Ahí eso sí que es un fenómeno extraño que en un cementerio de Málaga, pero creo que es. Pero bueno, ya hablaremos otro día de eso. Es que mira que yo puedo contabilizar horas y horas y horas y horas en un cementerio, tú lo sabes muy bien, Mm. y no me ha ocurrido nunca nada. Por eso, no, pero también Mm, a mí también me gusta, pues eso, pues visitar lugares abandonados. mm. eh, Casas abandonadas. Pues de la misma manera que yo entro en tu casa, por ejemplo, o cualquiera entra en casa de alguien, de un desconocido, lo haría con respeto, ¿no? Hay una serie de normas y, bueno, pues lo Exacto, mismo, pues lo mismo. lo Lo mismo, mismo. lo mismo. ¿Te parece, Macarena? Tengo aquí una serie de preguntas. ¿Te parece de los oyentes? Dale. A ver, las voy a leer a la vez contigo, ¿eh? Así que no sé ni de qué van, ni si se pueden leer o no se pueden leer. Si no se pueden leer, luego las cortaré. No tengo miedo. ¿Has visitado cementerios en diferentes culturas o países? ¿Qué te ha gustado más o qué te ha impactado? Países no, lamentablemente no. O sea, sí que he visto cementerios en varios lugares de España y cementerios de otras culturas, podríamos decir que sí.
porque por lo menos aquí en Barcelona hay recintos islámicos, recintos hebreos y demás, y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, los hebreos, la decoración es escasa. Las flores, creo que no se pueden, antiguamente al menos las flores no eran aceptadas en cementerios hebreos. Entonces lo que te encontrarás, Las flores, ¿eh? ajá, Cuando lo eso que no es algo, no sé, quizá muy sí, genérico, muy nosotros, universal, ¿no? sí, Una ofrenda de flores, ¿no? pues allí tenemos el candelabro de 7 Sí. puntas, por ejemplo, y la antorcha, como la de, iba a decir, la lámpara de Aladín, pues lo mismo, Sí, ¿no? vale, sí. Que son elementos característicos de los hebreos. Y luego, por ejemplo, en el islámico, pues la estrella y demás. La verdad es que es muy interesante poder ver cementerios de otras religiones, porque tienen estos detalles, ¿no? O sea, los nuestros a lo mejor están llenos de santos, de Cristos o lo que sea, y los suyos, pues de otra manera. Escultor o artista funerario favorito y que tenga alguna historia interesante. Hay una saga de hermanos que tiene... Ay, no me va a salir el nombre. Vale. Son los hermanos Benlliure, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Mariano tiene, tiene un panteón en Valencia, el de la familia Moroder. Ese panteón yo creo que es lo más maravilloso que yo me he podido encontrar en el arte funerario, porque es un ángel que abre una puerta y la puerta está decorada totalmente con esqueletos y calaveras. ¿De acuerdo? Alguna vez lo he publicado. Creo que en mi Tontover del año pasado lo publiqué. Y eso es un espectáculo total. Por los Benlliure, ya te digo, son una saga de escultores que flipas. O sea, Hay creo una que a tumba, nivel... hay una tumba que no sé si te vi a ti en alguna publicación de suelo, que está como rota, que parece que está rota, pero que se ve dentro. O sea, la escultura es la lápida rota Sí, esto y de es una escultura italiana, si no recuerdo mal, que creo que es una madre o un bebé que está puede abriendo ser, la lápida y puede representa ser. que es una madre que perdió a, bueno, no sé si falleció ella con el niño a la vez y entonces se representa que están como abriéndose a la vida, ¿no? Ujú. ¿Qué dibujos animados te gustaban de pequeña? Yo era súper fan, bueno, dibujos no, yo era muy fan de los aurones, que eran unas Los saurones. marionetas, ¿sabes? Sí. La noche duerme, despierta el sol. Pues a mí, te digo la verdad, lo siento, pero me parecían muy cutres. O sea, Ay, a mí me es flipaban. Poti Poti, Poti Poti, ¿no era ese? Poti Tejo, Poti, ¿no? yuca, iris y poti poti, ¿sí? ¡Empieza la fiesta, poti poti! Pues, o sea, tú imagínate la devoción que yo tenía por los saurones, que la del videoclub me regaló los VHS de todo lo que los llegué a Ojo, alquilar. O sea, ojo. yo era súper fan de los saurones, Pues súper no fan. sé, Pero porque dibujo así que me guste, Willy Fogg, lo de la vuelta al mundo en 80 oh, días, bueno, y yo creo que mucho amor por lo decimonónico y demás me viene de Willy o sea, Fogg. que estas preguntas es que recomendación de algún libro relacionado con su hobby. A ver, así de cementerios y tal, es que creo que hay un problema aquí. Primero que los cementerios no sacan libros como tal, porque yo siempre recomendaría los libros que salen de los propios cementerios. Es decir, que haya un historiador o lo que sea que Ah, se haya documentado. Yo, por ejemplo, tengo algunos de diversos cementerios, ¿de acuerdo? Así, a grosso modo, cuando sacan libros de cementerios en general no me gustan, porque creo que es muy difícil compactar la información en muy pocas páginas, ¿de acuerdo? Está este famoso libro de la Vuelta al Mundo en 80 cementerios o no sé qué, que me lo dejó una amiga y está muy bien, pero claro, tú no me puedes resumir un cementerio en 2 páginas, es que es completamente imposible, ¿sabes? Entonces, libros así que recomendaría yo siempre que si vais a un cementerio y podéis comprar el libro ¿del de cementerio? es la mejor opción posible, siempre. Un libro así genérico y demás. Bueno, ahí tengo un libro que se llama Enterrado Vivo, que habla un poco de la catalepsia, de casos, o sea,
pero es un libro muy interesante porque está tratado desde el ámbito científico. Entonces está muy bien. Hablaremos un día, si te parece, sobre eso, porque también es un tema que me interesaría que comentásemos. Sí, sí, la verdad que está muy bien. Pero ya digo, libros que yo pudiera recomendar sobre esto, probablemente los que te puedas encontrar en los mismos cementerios. Me dicen por aquí que saben que sé que te gusta el Greco. ¿Por qué? Yo es que Uy, probablemente, pues, yo creo que en ese suspiro ha sido ya la respuesta. ¿Qué tiene el mira, Greco, Macarena, que te Mira, gusta? a ver, yo no sé si lo sabéis, yo estudié historia del arte, ¿de acuerdo? Pero siempre he tenido un poco como con los cementerios que he tenido mucho interés por el arte y de pequeña pues consumía libros de museos y me gustaba mucho la pintura. Total que un día abro un libro y me encuentro El entierro del conde de Orgaz, que es probablemente uno de los cuadros más famosos del Greco y yo probablemente ahí sufrí una catarsis o algo parecido. Yo lo que me produce, el sentimiento que me produce el Greco no me lo produce ningún otro artista. Y siento algo muy especial. Es como si lo tuviera al lado y yo cada vez, yo voy a un museo y digo, eso es un Greco. O sea, lo tengo claro. Ujú. Y a ver, es un pintor muy, muy característico, ¿no? Pero me da que dentro de toda la corriente artística a la que perteneció y todo, supo dar un toque muy personal a sus obras. Está ahí un poco barroco, un poco manierista, no sé, ya digo, creo que lo que me produce a mí el Greco no me lo produce ningún otro artista. Y el que se puede acercar es José de Rivera, el españolito. Nos preguntan, ¿enterramientos en suelo o en nichos? A ver, a mí, a nivel estético, voy a decir en tierra. Yo no sé si habéis estado en el cementerio de Torrero en Zaragoza. Tiene una explanada No, única y exclusivamente de entierros en tierra. Yo esa imagen, yo recuerdo, yo no sabía nada. Yo llegué a aquella explanada y dije, yo me quedo a vivir aquí. Yo no quiero volver a mi casa. Y de manera estética yo te diría que obviamente entierro en tierra, porque en fotografía y demás queda. queda mejor, ¿no? Para el Instagram queda mejor. Sí, lo que pasa es que los nichos, pues obviamente son más higiénicos, se puedes aprovechar más el espacio. Hay lápidas que son una verdadera joya también, Que es pero arte todo eso que hemos comentado antes. sí, sí, totalmente. Era otra manera de expresar el arte, ¿no? Y yo tengo lápidas que son verdaderamente preciosas. O sea, al principio, pues eso, se ponía un detalle, luego ya, pues hay altos relieves o personas ya que las pintaban o lo que sea. Yo tengo lápidas en mi archivo preciosas, pero preciosas. Lo que pasa es que sí que hemos tendido ahora a una sobriedad muy, no sé, ahora la sobriedad que hay con el tema de decoración y demás, pues no, no me encanta. Nos preguntan embalsamamiento y qué piensas de los santos que se conservan también. A ver, el tema del embalsamamiento, bueno, es otra técnica que es eso, si tienes un santo, pues si lo quieres conservar, pues yo pienso que es una Bueno, manera. a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero no sé, preguntan qué te parecen los embalsamamientos y luego aparte, pues no sé, pues qué opinas de esas figuras que luego son santas porque han aparecido incorruptas. No es algo que haya. A ver, yo lo de los cuerpos incorruptos, para mí tiene que haber una técnica de por medio, a menos de que haya unas condiciones climáticas muy concretas para el lugar donde esté el difunto. Ese cuerpo ha tenido que pasar por un embalsamamiento o por una cosa parecida. O sea, dudo mucho que la naturaleza por sí sola, o sea, momificar de acuerdo, ¿vale? O sea, lo que un cuerpo se momifique, eso. Pero eso tiene que ser por, no sé, no sé, por... Humedades, dependiendo del lugar donde estés, si está en la montaña, si está en la playa. Hay, Has visto el chico ese de el acutis este de Italia, italiano este? Sí. eso ha tenido que pasar por un embalsamamiento o alguna cosa. Es que es imposible que un cuerpo, o sea, a menos por la ciencia que conocemos actualmente, a mí me cuesta mucho creer Es que que es lo ves y incorrupto parece que por la está gracia dormido. de. O sea, Sí, sí, sí. Mira, hoy creo que hoy era o sea, la efeméride o de su muerte o de lo que sea, justo hoy.
Mm. porque he visto la foto, que lo había, está allí en la iglesia de no sé dónde con el chándal. Sí, 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 sí. Y, y está igual, pero yo pienso que este cuerpo ha tenido que pasar por algún proceso de, pues eso, de conservación o de lo que sea. Pero nunca me ha parecido nada malo. O sea, simplemente pues es otra oferta que tienes dentro del mundo funerario. Y si funciona, pues mira, no creo que haya ningún tipo de problema. Dos preguntas y ya Dos hemos terminado. Tengo un montón, ¿eh? Porque se están esmerando. Mm. Una que sé que nos va a dar para muchísimo, así que igual lo dejamos para el final, pero te la voy a dejar ahí para que des un par de pinceladas. Y otra muy curiosa que a lo mejor no me había dado cuenta. Aquí pone por qué se le denomina a los cementerios Camposanto. Supongo que será igual por el suelo. Porque era territorio, bueno, es que en realidad Camposanto es el terreno que era cristiano, quiero decir, cuando se inhumaban los cuerpos en las iglesias. Ahora no estaría bien dicho decir Camposanto, porque es un cementerio, por el carácter civil que tiene ahora. ¿Tiene algún significado etimológico cementerio? No, o sea, bueno, cementerio vendrá del latín de no sé qué y tal, pero en sí no recuerdo que tenga nada. Pero Camposanto, lo que yo sé es que no podría usarse a día de hoy porque, por eso, por el carácter civil de los cementerios. Lo que pasa es que obviamente cogemos y le llamamos Camposanto, porque queda más bucólico. Bien, y ya para terminar la última pregunta, he cerrado ya el móvil, tengo un montón más ahí, pero Mm. sé que hay una pregunta que a lo mejor te va a gustar y a mí también. Pero que es que llevamos muchísimo y a lo mejor en otra ocasión lo podremos abarcar con más tranquilidad para otro programa. Fotografía post-mortem. He de decir que hace poco obtuve mi primera fotografía post-mortem y Y hasta está. aquí el programa de hoy. He de decir que ya pude abrir la colección y que estoy, o sea, me sabe mal porque es un tema delicado, pero estoy contenta porque es mi primera fotografía y es muy bonita. De los tipos que hay, quiero recordar que había, ¿no? Tres, Que parecían dormidos, que simulaban estar haciendo alguna actividad, como vivos, que se le como llama, vivos. ¿Y cómo era? O sea, como vivos, como vivo, durmiendo, y el otro se podría decir un muertos, ámbito, claro. no, ámbito social, vamos a decir, como periodístico, vamos a llamarlo. Quiero decir que era mostrar completamente cómo era un velatorio, un entierro o lo que sea. O sea que ahí era la realidad pura y dura. No Porque había, tampoco era algo morboso. No se hacía no. por morbo. Era algo, no sé. Es que esto es lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza, que la fotografía post-mortem fuera algo morboso, porque no tiene absolutamente nada que ver. Quiero decir, nosotros ahora es muy fácil, nosotros cogemos el móvil y te Sí, hago sí. una fotografía. O sea, quiero decir que es un invento que al menos nuestra generación lo tiene cogido por la mano. Antes sí, las cámaras eran analógicas y demás, pero lo hemos tenido muy al alcance de la mano. Pero a mediados del siglo XIX, la persona, bueno, el invento de la fotografía es por esos años y la gente que se podía permitir una fotografía, pues no era la mayoría de gente. Entonces, si tú querías tener el recuerdo de un difunto, podías hacer pocas cosas. O un mechón de pelo, o pintar su sombra. Pintar su sombra. ¿Sabes esto? Lo típico que coges tu sombra y te pintas en la pared. Pues había gente que hacía esto. Y había gente que ya, pues, la gente más laboriosa, vamos a decirlo, bordaba al difunto en una tela. Sí, ¿recuerdas? ¿Vale? Eh, y estas eran las cosas pues, para preservar el recuerdo del difunto. Entonces, cuando surge la fotografía, hay familias que se dan cuenta que cuando fallece, o sea, que han querido hacerse esa fotografía familiar, pero no han llegado a tiempo por lo que hablábamos de la mortalidad infantil y por muchas cosas más. Entonces, la única manera de conservar o de poder hacer esa foto era post-mortem, Ujú. pero Mucha gente, no tenía nada de morboso, es que absolutamente nada. a mucha gente le puede sorprender una persona que se dedica al humor, que es conocido desde, bueno, de los chanantes, que se llamaban antes del grupo de los Sí. chanantes,
que hoy en día incluso tiene un grupo de música, también supongo que también de humor, Ojete Calor, creo que se llama el grupo. Sin embargo, Mocatri, Mocatri. sin embargo, esta persona, Carlos Areces, es un increíble coleccionista de cómics y, bueno, y de cómics y de muchísimas más cosas, pero es que tiene una colección muy espectacular de fotografía post-mortem. Incluso ha editado hace unos años, quizá, un libro sobre fotografía post-mortem, vamos, una auténtica maravilla en su edición, pero claro, también a un alto precio, pero bueno, que tiene una colección espectacular, o sea, que no es una cosa así que, bueno, pues que sí, que puede llamar la atención, pero que es también una especie de documentación de lo que era la época, cómo se vivía en aquella época y cómo se trataba también el tema de la muerte, totalmente distinto al que tenemos ahora. Totalmente, es que hemos creado como la muerte como un tabú, hemos creado, ¿no? Es aquello de, a mí me gusta compararlo siempre, como que a día de hoy, si estuviéramos en una sala, la muerte estaría en una esquina, ¿no? Probablemente en la última fila, en una esquina. Es que decir, sabemos que existe, pero está ahí, no hablamos de ella, no tal. Pero claro, en esos tiempos la muerte era muy presente. Mortalidad infantil, precariedad, higiene, la medicina no estaba tan avanzada, entonces en esa época la muerte estaba en el centro de las salas, a mí me gusta compararlo desde esa manera, porque Tiene razón. tenías que tener la muerte muy asumida, porque te podía llegar absolutamente, igual que a día de hoy, que puede llegar en cualquier momento, ¿no? Pero en aquellos tiempos Sí, podía sí, no, llegar. pero sí, pero no es, hoy en día no es igual, ¿eh? Todos sabemos que vamos a morir, pero que nadie piensa que se va a morir. No, exacto. Yo no voy Es a morir, como, ¿no? Sí, sí, nos moriremos algún día. Sin pues embargo, como tú dices, en aquella época, pues sí, pues eran otros tiempos. La edad de mortalidad era, vamos, muchísimo más baja que la que tenemos hoy en día, por distintos factores, evidentemente, y igual se miraba más a la cara, ¿no? totalmente. Y creo que eso lamentablemente lo hemos perdido y ya digo, el tema de la mentalidad de la muerte, las costumbres, las tradiciones, la manera de ver los cementerios, creo que ha sido todo en negativo. O sea, a lo mejor hemos mejorado en tema higiénico, salubre, científico, como sea, de acuerdo, pero creo que hemos perdido muchísimo por el camino. Y que hay otras culturas, por ejemplo la mexicana o lo que sea, Sí. que la muerte está muchísimo más presente y me dan envidia sana, Ujú. sinceramente. Bueno, también tenemos otros casos totalmente extremos que a lo mejor a mí tampoco me interesaría sacar al fallecido después de 4 años Sí, a ver, a pasear. Pero pero bueno, que son costumbres y ese respeto y día, bueno, nosotros tenemos el 1 o el 2 de noviembre, dependiendo de cómo lo queramos ver, es ese día que honramos a los difuntos, pues podemos poner unas velas, podemos reunir a la familia, comer o lo que sea, pero en esas ciudades que hacen como altares con todas las fotografías de las familias o lo que sea, eso me parece, vamos, sensacional. uno de los, no sé si decir el objetivo principal del Rincón de lo Arcano, como digo siempre, bueno, ya no se ve el cartel porque lo he puesto la cámara a otro punto, pone en todo el misterio con todo el respeto. Siempre he dicho, el respeto es la bandera, no me cansaré nunca de decirlo, me pueden llamar pesado porque soy así. Ujú, Y uno de los objetivos que tiene el Rincón del Arcano, aparte de poder abrir estas experiencias, estos pensamientos, esta manera de ver un tema, en este caso tabú, como hemos hablado de la muerte, es que llegue a los oyentes, que les llegue aquí, al corazón. Que no sea un programa normal, que no voy a venderos, mm, no sé cuál es la palabra, no voy a vender salsa para que. No, no, quiero que os llegue al corazón. Mi intención siempre en el Rincón del Arcano es que trato de expresaros lo que yo siento para que os haga sentir lo que yo siento. ujú. Agradezco enormemente personas como tú que se acerquen a este humildísimo programa a contarnos así, en tu caso, por ejemplo, todo lo que tus conocimientos. La pena que me da, por ejemplo, que tengamos que cortar ya esta llamada después de no sé cuánto tiempo, porque habrá gente, pues que bueno, pues, tengo que este programa va a tener que también ser dividido. Pero quiero agradecerte de corazón que te hayas acercado aquí al Rincón del Arcano y hayas sido pues así tan amable, tan directa. Y espero de corazón que hayas estado a gusto, porque ese ha sido también Vamos, otro de los objetivos que tenemos aquí con todos vosotros. ya sabes, yo como en mi casa, sí, en realidad yo también soy oyente del Rincón del Arcano. Quiero decir que yo lo único que he hecho hoy es
participar activamente en el podcast, ¿no? Y yo espero que a la gente le guste lo que he explicado, que si tienen dudas, pues que te las hagan llegar a ti o me las hagan llegar a mí a través de Twitter o correo electrónico, que yo respondo lo que sea, espero haber estado a la altura de las circunstancias. Bueno, Y nada, recuérdanos dónde te pueden encontrar si alguien quiere ponerse en contacto contigo o quieren ver tus publicaciones. En Twitter pueden verme por @autofilia1. Ahora mismo estoy de Tomtober, que es simplemente un recorrido durante estos 31 días de octubre, donde estoy enseñando las fotografías funerarias que he hecho a lo largo del año. Ay, ¿cómo se llama? Tom October. O sea, como Tom de tumba en inglés y Tober de October, ¿no? El Ajá. Tomtober. Que el año pasado ya lo hice y pues estuvo bien, pues este año he vuelto a repetir. Pero bueno, si entran en el hashtag de Tomtober pueden ver tanto las del año pasado como las de este, incluso gente que se ha sumado a la causa, quiero decir, que la verdad que me gusta crear esta comunidad, ¿no? Y luego, pues por correo electrónico, autofilias@gmail.com y por allí me pueden contactar también. Pero bueno, Pues Macarena de Rosa, Autofilias, muchísimas gracias. Y no te voy a decir hasta siempre porque no. Seguro que es un hasta pronto. ¿De acuerdo? Tanto. Yo ni con agua caliente me sacan de aquí. Muchísimas gracias, Macarena. A ti siempre. Chao. Adiós.